Miércoles 8 de octubre de 2025. Hace 58 años fue eliminado en la ciudad de Cochabamba, en la zona rural de Cochabamba, Bolivia, el terrorista Ernesto Guevara La Serna. Y aquí en Colombia ya estábamos en este enredo de la violencia comunista hacía años. Hoy vamos a analizar en la emisión 859 de la memoria histórica aún no contada la captura del narcotraficante y terrorista de las FARC, Pedro Luis González, alias Genaro, y cómo su captura se convirtió en un novelón, en una manipulación jurídica aberrante y en una connivencia de la JEP que terminó amnistiándolo y perdonándole un sinnúmero de crímenes, porque esta semana hemos visto al tal Wilkin, ayer veíamos al tal Frijolito y a la tal Shakira, y hoy vemos al tal Pedro Luis González. Es increíble cómo esta cuadrilla, Teófilo Forero, cometió tantas atrocidades ordenadas directamente por Tiro Fijo y por Raúl Reyes y por Alfonso Cano, etcétera, y no pagó nunca por esos daños. Y ahora estos bandidos, comenzando por la concubina de Tiro Fijo, son los moralistas en el Congreso de la República. Entonces, entremos en los hechos para mirar cómo la justicia colombiana ha sido débil, laxa y connivente con los terroristas de las FARC, en caso particular con los delincuentes de la cuadrilla Teófilo Forero. Sigamos. Mi coronel, ¿cuál fue y sigue siendo la importancia geoestratégica del fértil municipio de Algeciras en el departamento del Huila y limítrofe con Caquetá y más conocido como la Despensa del Huila, para el asentamiento de las cuadrillas narcoterroristas de las FARC y en este caso la sanguinaria estructura conocida como la Teófilo Forero? Ayer y anteayer veíamos que en general la zona bidepartamental del Caquetá y el Huila ha sido fundamental porque ahí se asentó Tiro Fijo y desde ahí dirigió en esa zona toda la violencia contra Colombia en nombre del Partido Comunista. Pero es que en el centro de ese epicentro estratégico está el municipio de Algeciras, en el Huila, enclavado en el centro de la cordillera oriental, sirviendo de límites entre el Huila para descender al Valle del Magdalena, el Caquetá para descender a la selva amazónica. Tiene una importancia capital. Es un departamento tiene casi todos los pisos, un municipio ocurrido, que dentro de ese departamento tiene casi todos los pisos térmicos, que tiene agua por todos los lados, muchos pliegues en la cordillera, mucha potencialidad al punto que lo llaman la despensa agrícola del Huila, tiene mucha incidencia en la cantidad de productos que se envían al centro del país para el consumo humano. Pero no se ha podido desarrollar agroindustrialmente porque desafortunadamente desde la misma aparición de la violencia comunista contra los colombianos se convirtió en el epicentro del desarrollo del plan estratégico de las FARC, igual que su vecino, el municipio de Colombia, un poco más al norte, en el mismo departamento del Huila, limitando con Tolima, Meta y Caquetá. Eh, por lo tanto, toda la actividad terrorista de las FARC desde esa región y hacia esa región ha tenido como punto de paso el municipio de Algeciras, que repetimos es muy quebrado, pero con una riqueza espectacular. Aquí vemos estas cataratas que son como de ensoñación, están allá en ese municipio y hay muchas, que el agua baja generosamente de la montaña y cae sobre quebradas. Vemos también que el municipio está construido en la parte baja de la cordillera oriental, es decir, que en la medida que se avance hacia el oriente, se va metiendo en todos estos pliegues de la cordillera
en zonas mucho más altas, más frías y de distintos pisos térmicos. En la parte media, este municipio cultiva café de la mejor calidad. Aquí se nota la calidad de las pepas que produce, el tamaño de las plantas y la riqueza que hay allí. Pero todo eso ha sido controlado por los bandidos de las FARC y además amedrentados y han cometido muchos crímenes. Y vemos que la carretera de acceso desde Neiva hacia Algeciras, cada vez que se acerca a la cordillera es mucho más compleja, más riesgosa, ya está pavimentada, pero no tiene una señalización actualizada y al fondo, al oriente, vemos cómo la cordillera se va volviendo más nublada y facilita el movimiento de los bandidos por toda la franja cordillerana y la facilidad que tienen también de bajar al pueblo a cometer los delitos o a coordinar con sus cómplices y retornar a todos estos pliegues y faldas que les ayudan muchísimo a delinquir. En síntesis, es un municipio de una riqueza natural excepcional, pero de unas condiciones únicas para que subsistan allí los grupos terroristas. Y es un cruce estratégico de la cordillera oriental para salir a los llanos orientales. Exactamente, mi Mi, co- coronel. mi coronel, ¿qué datos concretos publicó el portal electrónico del diario del Huila acerca de la prolongada violencia comunista contra los habitantes del municipio de Algeciras? Con esta foto que parece sacada de la imaginación, pero que es real, en una tarde semi lluviosa y con sol, tomaron este primer plano que es una foto como para ganarse cualquier premio internacional de fotografía. Espectacular el arco iris, mostrando el fondo de la cordillera y la base del poblado que se ve todavía muy atrasado, pero ha crecido bastante en número poblacional. Y el portal del diario El Huila, que es uno de los dos diarios más importantes de ese departamento, el otro es La Nación, publicó por allá en 2021 una crónica de cuáles son las razones por las cuales semejante municipio tan rico, con tanta belleza natural y con tantos recursos, ha sido epicentro de tanta violencia y tanto terrorismo. Entonces analizan uno de los puntos que usted mencionó ahora, es que tiene salida a los llanos orientales geoestratégicamente y que además la dificultad de moverse por esa zona, ya que es bastante boscosa y bastante difícil de transitar, le ha permitido a los bandidos tener como un punto central que los lleva a Santana Ramos, que queda en el Caquetá, que es otra zona de una riqueza agropecuaria impresionante, a un punto, a un sitio que llaman Punto Rojo, que es un caserío que desde hace muchísimos años es controlado por el Partido Comunista y las FARC, y que de ahí ya queda metido en la selva caqueteña o en la selva amazónica, algo que mencionábamos también ahora, que si va directamente a Puerto Rico por las trochas y ya las carreteras de tercera categoría que existen, llega también, tiene comunicación con Puerto Rico, Caquetá, que es un municipio afectado por la violencia comunista desde siempre, y que también puede llegar a Balsillas por el lado de un corregimiento que llama El Paraíso y ya está en San Vicente del Caguán. Entonces tiene una ubicación geoestratégica fundamental. Eh, la falta de vías, la falta de inversión del Estado y la metodología persistente de los comunistas de reclutar gente le ha dado mucho peso a eso. La violencia comenzó allí desde los años 50, cuando se mataban entre liberales y conservadores, y pronto llegaron Tiro Fijo y otros bandidos, Anuario Valero, a apropiarse de esa región. Entonces la violencia viró rápidamente en bipartidista a tripartidista y luego en comunista. Y ya para los años 70 comenzaron a aparecer primero los sembradores de marihuana, después los de coca y luego los de amapola. Todo controlado obviamente por las FARC. La región es de difícil acceso, como ya lo dijimos, y se presta para que los bandidos monten emboscadas y ataques persistentes contra las tropas.
Al quedar en ese punto de cruce tan estratégico como lo vemos, se convirtió en uno de los nodos de contacto de las cuadrillas de la Teófilo Forero con las cuadrillas de las FARC que delinquen en el Huila y en el Caquetá y para coordinar todo tipo de acciones criminales. Además, porque en la época del señor Pastrana era fácil delinquir en Neiva, moverse en Neiva o en el centro del Huila y moverse hacia Algeciras y pasar la cordillera y ya estaban en la zona de extensión, como aquí lo vemos en San Vicente del Caguán, y ahí no se podría hacer nada. Esa es la explicación que da el diario La Nación acerca de las razones por las cuales ha sido tan violento históricamente el municipio de Algeciras en el Huila. Y además porque era una vía vital para llegar a la República Independiente del Pato que había creado Tirofijo para salir al Guayabero. Exactamente, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál fue la primera condena que profirió la justicia penal colombiana contra el narcotraficante y terrorista de la cuadrilla Teófilo Forero de las FARC, Pedro Luis Jiménez alias Genaro, en el año 2011? Este delincuente tiene todas las características como para que Petro lo nombre de asesor de él en el Palacio de Nariño. Desde antes de su captura, en el año 2010 ya tenía varios procesos abiertos, obviamente. Y uno de esos que tenía era por reclutar niñas y violarlas. Y en uno específico fue condenado a 7 años por reclutar una niña, pero pues eso era como una teoría, ¿no? Porque estaba el bandido todavía delinquiendo y se produjo el fallo del juzgado que lo condenó sin que estuviera preso. Pero fue la primera vez que el país oyó hablar de este bandido, de Pedro Luis González, con sus antecedentes. Eh, También salió a relucir en ese momento que estaba vinculado como uno de los autores materiales del asesinato del gobernador del Huila, exgobernador del Huila, Jaime Lozada Perdomo, de quien hemos hablado estos días. Pero ¿cómo dicen todos esos bandidos y sus abogados corruptos que los defienden a los jueces, que les facilitan toda la trapacería, no había sido vencido en juicio y era inocente hasta que se probara lo contrario? Sigamos. Mi coronel, ¿cómo describieron los medios de comunicación la captura del narcotraficante y terrorista de la cuadrilla Teófilo Forero de las FARC, Pedro Luis Jiménez alias Genaro, en el municipio de Algeciras? Es indudable que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares y de policía han hecho a lo largo de la historia de la lucha contra el comunismo armado un excelentísimo trabajo de búsqueda de información y de persecución de estos bandidos. Realmente es algo de mostrarle al mundo que la inteligencia colombiana, cuando ha tenido los elementos y el respaldo del Estado, ha sido muy eficiente. Ya vimos cómo cayeron el tal Wilkin, la tal Shakira, el otro bandido Frijolito y otros delincuentes que vimos que fueron juzgados más o menos al tiempo con los otros y que delataron un montón de cosas importantes. Dentro de ese mismo método de perseguir a los bandidos de la cuadrilla Teófilo Forero, se logró infiltrar una célula urbana de las FARC en el municipio de Algeciras, Huila, y localizar a este bandido que ya tenía 46 años de edad en ese momento, en el año 2011. Quiere decir que en este momento ya tiene 60 años el bandido más o menos. Pero en el momento de la captura tenía 46 años y llevaba casi 30 en las FARC, o sea, había entrado desde joven, ha sido de los discípulos de Tirofío y Jacobo Arenas en la segunda generación de las FARC y era natural de la zona. Eh, en el momento de la captura, la Policía Nacional le entregó a la justicia todo el expediente que le tenía y había participado en todos los crímenes de la cuadrilla Teófilo Forero durante este siglo. Se confirmaba con las anotaciones de inteligencia que le tenían en el expediente que participó en el secuestro de los habitantes del edificio Miraflores, en el ataque terrorista contra los
habitantes de dos conjuntos residenciales cercanos, en el secuestro del avión de Aces en el cual viajaba el congresista Jorge Eduardo Hechen, que lo llevaron para el monte, lo tuvieron varios años secuestrados los terroristas, el asesinato del gobernador del Huila, el atentado terrorista contra el Club El Nogal. Tenía ya 12 órdenes de captura y ya una en firme, una sentencia que era la de haber secuestrado a una niña, de haberla violado y haberla convertido en guerrillera. Con todos esos antecedentes, pues este bandido se suponía que estaba metido en graves problemas, además que las anotaciones demostraban que el bandido tenía la responsabilidad de manejar toda la inteligencia de la columna Teófilo Forero y además era el responsable de coordinar una cantidad de actividades delegadas por el tal Paisa. En el momento de la captura de este bandido, fue capturado con otros dos terroristas, uno que le decían Yeco y otro que le decían La Marrana. Esos dos bandidos, pues por aparte, cada uno confesó cosas que lo comprometían más, pero como la culpa la tuvo un tubo en Colombia, siempre sale con la suya los bandidos. Ese fue el resumen de cómo ocurrió la captura de este bandido en el momento que se desplazaba con tres delincuentes de la cuadrilla Teófilo Forero y tenía un prontuario enorme y no estaría rezando en la iglesia de Algeciras el día que lo capturaron. Estaba metido planeando algún acto terrorista o coordinando alguna acción criminal. Terrorista que desde muy joven se había iniciado en la región cuando las FARC asaltaban al señor Oliverio Lara en sus haciendas de Balsillas. Mi coronel, ¿cuáles fueron los subsiguientes resultados exitosos del Ejército Nacional contra la cuadrilla Teófilo Forero tras la captura de alias Genaro? Pues que el ejército inmediatamente aprovechó la información que dieron el tal Barrana, el tal Yeco y lo mismo que confesó el bandido en la captura y actuaron con la Policía Nacional y fue capturado enseguida otro bandido que había participado en estas acciones y de paso comprobaron que este bandido también había participado en el secuestro de una senadora de nombre Consuelo González, a quien canjearon el mismo día que liberaron a Clara Rojas y que terminó esa señora con Clara Rojas dándole gracias a Chávez, como si no entendiera que Chávez estaba haciéndole era un favor a las FARC. Entonces fue otro golpe contundente y continuo. Pero al mismo tiempo, en una operación que realizó el ejército en esa misma zona, dio de baja a tres bandidos de la cuadrilla Teófilo Forero, eh, uno de esos conocido con el alias de Tropezón, el otro eh, Edgar, es el mismo, Tropezón o Edgar, y otros dos sin identificar plenamente, pero que eran de la seguridad de este bandido. O sea, se infiere que estaban cerca del municipio esperándolo a que regresara de sus actividades clandestinas cuando fueron localizados por las fuerzas militares y dados de baja estos bandidos. ¿Y cuál fue la condena al narcotraficante Pedro Luis Jiménez alias Genaro de la cuadrilla Teófilo Forero de las terroristas FARC proferida por la justicia por la masacre de 9 concejales en el municipio de Rivera? Pues fue muy rápida, en menos de lo que canta un gallo con todo lo que tenía en el expediente y ya con el bandido presente, lo condenaron a 68 años, a 68 años por la masacre de los 9 concejales en, en Neiva, en Rivera, perdón. Y pronto, como dicen los abogados, se ejecutorió la, eh, un segundito, perdón, aquí coloco a mi compañero Alarcón de coanfitrión, porque es que acá rato me entra una persona y me distrae. Bueno, entonces lo condenaron a 68 años de prisión y con esa condena pues se suponía que ese bandido iba a pasar el resto de sus nefastos días en una cárcel. Pero
todo tuvo su pero y hubo unas contradicciones de los mismos bandidos, el tal Yeco, la tal Marrana, el otro bandido que estaba capturado, el otro y el otro, y lo que dijo el tal Wilkin y lo que dijo el expediente, y terminó teniendo la culpa un tubo. Pero este bandido inicialmente ha sido condenado por la justicia colombiana a 68 años de prisión porque existían todas las pruebas y los indicios de que él era uno de los que ha participado directamente en el asesinato de los 9 concejales de Rivera, además de los otros crímenes que ya le hemos leído. ¿Y qué informó a la opinión pública el canal de Noticias 1 sobre las argucias de la defensa para lograr que alias Genaro fuera dejado libre por la débil justicia de los crímenes de la masacre de los 9 concejales del municipio de Rivera? Pedro Luis González, alias Genaro, el segundo hombre de la estructura delincuencial de alias El Paisa, considerado como uno de los hombres más peligrosos en la historia de las FARC, podría quedar en libertad. Así lo ordenó el Tribunal Superior de Neiva. Carlos Cárdenas. Silvia, la Fiscalía, según los magistrados, no aportó suficientes pruebas de que él fue autor de la masacre de los 9 concejales de Rivera Huila y debieron revocar la condena en su contra. El pasado 21 de abril, un grupo élite de la policía capturó en Algeciras, Huila, a Pedro Luis González alias Genaro, el segundo jefe de la columna Teófilo Forero de las FARC, que era buscado por el secuestro de los excongresistas Jorge Eduardo Heshem, Consuelo González y Gloria Polanco en la toma al edificio Miraflores de Neiva, por el asesinato del exgobernador del Huila Jaime Lozada y por la masacre de los concejales de Rivera Huila en febrero de 2006. A pesar de las indicaciones en su contra, Genaro podría salir de la cárcel. El Tribunal Superior de Neiva ordenó la libertad del jefe guerrillero y de 2 de sus compañeros que habían sido condenados a 39 años de prisión por la masacre de los 9 concejales de Rivera. Los magistrados dicen que quedaron con muchas dudas porque los 3 guerrilleros que sirvieron de testigos se contradijeron en sus declaraciones. Emerge un estado de perplejidad probatoria imposible de ser dilucidado en estas alturas del proceso e impone la aplicación de la duda a favor del reo. Se impedirá la eventual condena de un posible inocente. Estos son los archivos de la Operación Timaná 2 que realizó la policía para capturar a Genaro. Los agentes tienen detalles del prontuario del guerrillero, de sus áreas de influencia, de todos sus colaboradores y fotografías del sitio donde ordenaba sus ataques. Estos documentos y los archivos de la inteligencia militar servirán para el análisis que la Fiscalía y el IMPEC harán de los procesos que tiene Genaro para decidir luego si lo deja libre o no. Entonces, como vemos, no es solamente la JEP la que ha sido torcida y favorable a los bandidos, es que esto viene desde hace rato. Imaginen ustedes ese concepto que dan los magistrados con tantas pruebas, con todo lo que aportó la Policía Nacional, con lo que confesaron los demás bandidos, pero la culpa la tuvo un tubo, y ahí se nota que hubo mano oscura para sacar a este bandido de ese problema. Y si no es porque tenían firme la condena, ya esa sí la tenía firme, la de los 7 años por haber reclutado a la niña, haberla violado, había quedado libre en ese momento, porque esa fue la decisión del Tribunal de Neiva, que quedara libre. Uno se pregunta cómo un magistrado que administra justicia, que tenía hasta familiares, o los magistrados que tenían hasta familiares y conocidos víctimas en esa ciudad de esa violencia tan terrible que montaron estos bandidos, tengan la cachaza de dejarlo libre con semejante argumento. Pero es lo que sucede en Colombia y por eso lo traemos aquí, a la memoria histórica, y lo recordamos. Tampoco el curita de Rux, en su supuesto informe de la verdad, nos ha contado nunca lo que ha ocurrido con la justicia bastante dudosa frente a estos bandidos. Una corrupta corrupción de traición de la justicia para con el pueblo colombiano. ¿Qué agregó el diario La Nación del Huila respecto a esta increíble noticia? Pues el diario La Nación del Huila ya publicó los detalles de cómo fue que se produjo el fallo con esas frases funambulescas que acabamos de leer del magistrado que terminó diciendo que no quería condenar a un inocente. Imagínense, semejante bandido inocente, si era capaz de violar a una niña de 15 años y meter a la guerrilla a la fuerza y participar en todos los crímenes, ¿qué inocencia podía tener semejante ampón? Él mismo reconocía que era el segundo, después del Paisa, en la estructura de la cuadrilla Teófilo Forero. Pero resulta que, como ya hemos dicho, en esos días fueron capturados la tal Shakira y el tal Wilkin y los otros,
Entonces cada bandido dio su versión acerca de lo que conocía de ese delincuente. Y entonces una de las delincuentes capturadas dijo que era que ese bandido, hasta donde ella sabía, manejaba la inteligencia del grupo, pero que no ha participado directamente en el asesinato de los 9 concejales, porque esa orden la había dado el paisa directamente a otro, y que ella estaba en la estructura del que había hecho ese trabajo, como decía ellos. Entonces que ahí había la duda y que ella no creía que él había participado directamente en el asesinato, que de pronto conocía la inteligencia, pero que no era así. Y uno se pregunta si era el jefe de inteligencia de las 2 cuadrillas, porque era que la Teófilo tenía 2 cuadrillas, no iba a saber lo que estaban haciendo. Y otro bandido dice que él participó en la planeación del crimen y que ese día no estuvo el tal Genaro ahí. Pero es que eso no implica que era que él estaba ya directamente en Rivera haciendo alguna coordinación o que estaba haciéndole otro trabajo al paisa. Pues con esos testimonios con esos argumentos tan débiles, a pesar de tener tantas pruebas la Policía Nacional y testimonios de otros bandidos que sí participaron en el hecho y decían, sí, él estuvo ahí con nosotros y fueron los que más plomo dio, terminaron dejándolo libre porque era que había una duda razonable a favor del inculpado. Cualquier lego en la materia deduce que ahí hubo algo que no fue claro. Algo, algo adicional para la falta de la coma. Mi coronel, ¿cómo ocurrió la captura del narcotraficante alias Plinio de la cuadrilla Teófilo Forero y cuál era la importancia de este sujeto en relación con los expedientes contra alias Genaro? Resulta que siempre hemos dicho aquí que el contenido de los computadores de Raúl Reyes fue desestimado por la Corte Suprema de Justicia, por el señor Arrula, que ahora es uno de los críticos más fuertes de Petro y de la justicia colombiana. Cuando era presidente de la Corte también tiene sus lunares como ese, de haber considerado que los computadores de Raúl Reyes no eran prueba válida porque era que el ejército los ha cogido y los ha traído así nomás, sin entregárselos al ilustrísimo y transparente mandatario ecuatoriano Rafael Correa. Y después cayeron los computadores de Cano, de Jujuy, Tiro Fijo, y ahí están las mismas informaciones y nunca las cotejaron, ni las interpolaron, ni le dieron valor. Con este bandido ocurre algo similar. El tribunal de Neiva lo deja libre en el caso del secuestro. Afortunadamente en el caso del asesinato de los concejales, pero afortunadamente tenía un expediente ya en firme que era el de el secuestro de la niña, por eso siguió en la cárcel. Entonces, en otro trabajo de la inteligencia militar, localizaron aquí en Ubaté, Cundinamarca, en la vereda Bajo Apartadero, a un terrorista de las FARC que estaba haciendo actividades delictivas, extorsionando y secuestrando y abriéndole zona a otras cuadrillas de las FARC en Cundinamarca. Cuando lo capturaron, se comprobó que era el tal Plinio Gasca Barderrama, alias Plinio, de la cuadrilla de las Teófilo Forero de las FARC. Y el bandido confesó que él había participado en el asalto y asesinato a los 9 concejales de Neiva. Pero ahí sí, a ningún brillante jurista de esos se le ocurrió llamar a este bandido para que declarara en el proceso que había contra el tal Genaro, y todos se quedaron callados. Y pues como eso ya lo maneja la justicia, nadie volvió a insistir y a nadie se le ocurrió atar una cosa con la otra para haberle reabierto el proceso. Lo cierto es que el bandido fue condenado por otros delitos, también igual de graves, pero no por el de los concejales. Me refiero al tal Genaro, porque este bandido quedó directamente condenado por el asesinato de los concejales. Pero el tal Genaro que terminó en la cárcel por otros delitos, menos por este que era uno de los más graves y por el que ya había sido condenado a 68 años en compañía del tal Yeco y de la Marrana. Adelante.
¿Cuál fue la suerte del narcotraficante alias Orlando, quien por disposición de alias El Paisa reemplazó a alias Genaro en la cuadrilla Teófilo Forero? De esta cuadrilla hay tanta historia de violencia y tantos casos que bien ameritaría hacer hasta una película en Hollywood de todo lo que contiene esto. Pues resulta que al mismo tiempo que fueron capturados todos estos bandidos de la cuadrilla y se fue desenmadejando cómo era el modus operandi y todos los crímenes que cometían, internamente tenían muchos problemas. Y tan pronto fue capturado el tal Genaro, que era el segundo del Paisa, pues por razones obvias nombró a uno que le decían Orlando o Mis Ojitos y que era de nombre Rodrigo Pinzón. Ese bandido se caracterizaba porque maltrataba mucho a los demás delincuentes y si maltrataba a los propios delincuentes, imagínense cómo haría con los secuestrados. Hasta que, como estaba en la época de las recompensas y de las desmovilizaciones, un bandido que era de esa cuadrilla, había sido entrenado como fuerzas especiales, como Pisa Suave, y tuvo una discusión con este delincuente y decidió eliminarlo y entregárselo y entregarse a la policía y luego al ejército. Con ese hecho se comprobó que había problemas gravísimos ya dentro de la información que se obtenía en esa entidad de desmovilizados en Bogotá. Se iban identificando muchísimas más informaciones que todas eran judicializadas, pero ya vemos cómo la justicia operaba de otra manera y con otros enfoques, y por eso estos bandidos nunca pagaron por lo que debían pagar, ya que al final terminaban desestimados todos los cargos porque le faltó una coma al informe, porque el informe iba con computador de micropunto y no con computador de láser o cualquier pendejada se inventaban y quedaban libres estos bandidos. Hubo otras imputaciones contra alias Genaro con base en nuevos datos que se conocieron de sus andanzas narcoterroristas de los FARC. Sí, allá en la vereda del Quebradón de Algeciras Huila, un señor que tenía una finca más o menos productiva y grande fue obligado a abandonar las tierras y las tierras fueron pasadas a nombre de un testaferro de las FARC. Fue capturado el testaferro y confesó toda la historia de cómo era la gestión y señaló al Paisa y al tal Genaro de ser los gestores de esa actividad y quienes lo han puesto de falso propietario y era quien tenía que entregarles todo el producido de la finca. Con ese otro hecho, pues la justicia volvió a mirar para otro lado y el bandido seguía preso por varios delitos que eran muchos, pero el de el gravísimo de la masacre de los 9 concejales seguía quedando a un lado y nunca más lo procesaron por eso. Hoy, como les digo, debe estar de candidato para ser ministro de Petro, si es que no lo tiene ya en algún cargo público, gerenciando a lo mejor los recursos de alguna zona de esas, de lo que él llama la Colombia humana. Coronel, ¿por qué el narcoterrorista alias Genaro se negó en 2013 a asistir a una audiencia virtual por las indicaciones que había en su contra por haber sido asesino de la señora Lilia Constanza Sopelano, concejal del municipio de Gigante Huila? Es que como vemos, a este bandido le iban apareciendo delitos y le iban surgiendo condenas por distintos juzgados. Entonces, la cárcel de Neiva no era muy segura y cada vez se probaba más la grave capacidad criminal de este delincuente. Entonces decidió la justicia trasladarlo a la cárcel de Cómbita en Boyacá. Y cuando ya estaba en ese sitio, le apareció otro expediente con base en los testimonios de otros bandidos, que este delincuente personalmente era el que, sirviendo de parrillero en una moto, había llegado hasta el municipio de Gigante Huila y había localizado a la señora Liliana Constanza Supelano Valencia, que era una concejal de ese poblado,
que no les copiaba nada de lo que los bandidos le decían que hiciera a favor de los comunistas armados y desarmados, y que le había disparado por la espalda a la señora y la había asesinado en las calles de Gigante. Pero como iba con pasamontañas y casco y con moto con placa falsa, pues no lo han podido identificar quién era, pero los bandidos sí dijeron que era él. Entonces, ante esa realidad, inmediatamente el juez que abocó el caso, el Gigante Huila, pues pidió que la jueza penal del circuito de Neiva, que le llevaba varios procesos a este bandido, le hiciera una audiencia virtual desde la cárcel de Cómbita para escucharlo en declaración de todo lo que sabía respecto al crimen. Entonces, inmediatamente, las vivezas de los abogados corruptos, y más un abogado de un bandido, se supone que no es una persona de confiar, el abogado renunció porque dijo que se le estaban violando los derechos a su defendido y que su defendido tenía toda la intención de ir, era personalmente a Neiva a poner la cara y demostrar que él no era el, el responsable del crimen de la señora Supelano. Pero la inteligencia de la policía y el IMPEC tenía otra información, que era que el bandido estaba urdiendo una trama eh, para que lo trasladaran a Neiva, y allí la cuadrilla Teófilo Forero tenía un plan para dinamitar la parte exterior de la cárcel y liberarlo. Entonces el director del IMPEC puso la alarma y dijo que no se debía trasladar ese bandido, que se entrevistara por vía virtual. Entonces el bandido dijo primero que él no se presentaba a esa audiencia virtual ni porque lo llevaran amarrado. Y segundo, que sin abogado no lo podían entrevistar porque le violaban sus derechos, y el abogado entonces hizo la trama de que renunció a seguirlo defendiendo, y pues lógicamente un criminal de estos no va a conseguir tan fácil un abogado, y se negó completamente a recibir abogado de oficio. Entonces ahí quedó y nunca quiso declarar. Es increíble eso. Ya habían capturado a otro bandido de nombre William Betancourt Perdomo, alias Mecheloco, y él confirmó nuevamente ante el juzgado en Neiva que quien había disparado contra la señora concejal había sido este bandido Genaro, y que él era quien iba manejando la moto, el tal Betancourt. Entonces, historias largas, por eso les digo que por lo que pasó con la cuadrilla Teófilo Forero y la laxitud de la justicia colombiana, hay como para hacer una película de Hollywood que se volvería súper taquillera. ¿Cuál fue la lapsa decisión de la JEP con el narcoterrorista alias Genaro de las FARC en 2022? Pasaron 8 años de la captura de este bandido, ya estábamos en pandemia, ya estábamos en que la JEP se estaba posicionando, y la JEP fue muy solícita y muy rápida en amnistiar una cantidad de bandidos. Y ahí le apareció nuevamente otro defensor a este bandido de esos colectivos de abogados comunistas, y lo primero que pidió fue la libertad de su cliente e incluirlo en el programa de amnistías de la JEP, porque él ya había cumplido más de 8 años en la cárcel, ya era un ciudadano decente, ya no era el criminal que tenía todo ese prontuario y que no le han probado nada, que antes al contrario ha sido víctima de persecuciones. Y se pone uno a leer toda la sustentación que da la JEP y parece que fueran de los mismos, ¿no? Fue víctima, se le violaron sus derechos humanos, nunca se le dio el debido proceso, pobrecito, y finalmente terminó amnistiado en el año 2022 con una sentencia en la cual, una resolución en la cual se amnistían varios terroristas de esa cuadrilla Teófilo Forero. Increíble, pero esa es la realidad de lo que pasa en Colombia con estos delincuentes. Coronel, con reverencia, rindamos un minuto de silencio, con admiración y absoluto respeto, en memoria de cientos de colombianos asesinados por las cuadrillas de terroristas del Partido Comunista y sus cómplices, principalmente las FARC, durante 6 décadas de terrorismo comunista contra Colombia.
¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro? Si vemos en contexto y en detalle hechos tan concretos de la combinación de las formas de lucha del Partido Comunista a lo largo de varias décadas de violencia despiadada de estos grupos delictivos contra los colombianos y luego de reiterados engaños a la buena fe de quienes les creen sus farsas de paz, en este caso con hechos puntuales de la violencia tripartidista? Lo decíamos ayer y esa frase ha sido trillada, ¿no? Cuando no hay justicia no puede haber paz. Y con estos bandidos no ha habido justicia, ha habido connivencia de la gente. Porque decir que los que van y confiesan todos sus delitos, entonces quedan prácticamente perdonados y santificados, convertidos en santos varones. Y que quienes ya purgaron condenas superiores a 8 años se les dará amnistía, así tengan los peores crímenes de lesa humanidad, pues simplemente se está jugando con la buena fe de los colombianos, con un engaño de una farsa que se llama la paz, y menos con el señor Petro, que es de los mismos, que es amigo de la narcodictadura cubana y que duró 3 meses en Cuba planeando con el ELN cómo hacerle daños a Colombia con ese cuento de la paz total, que todo el tiempo defiende narcotraficantes en el exterior y que ahora terminó de socio de los terroristas palestinos, pues no se puede pensar que vaya a haber algún asomo siquiera de paz para Colombia, y menos que estos bandidos, habiendo obtenido todas esas gabelas, vayan a renunciar a todas esas ventajas que le sigue dando la débil y laxa justicia colombiana, con la venia de los medios de comunicación, de la academia, de intelectuales y de cuanto sujeto de baja estofa les ayuda a hacerle daños a Colombia. Sigamos con el comentario de hoy. Gracias, mi coronel. El comentario es por parte de mi coronel Saldaña. Dice así: mucho se ha escrito sobre el fenómeno de la violencia en nuestro país, y aunque a veces se quiera disimular las causas y los responsables de ella, es decir, de la violencia y del conflicto armado en Colombia, no hay forma de desconocer que todo se ha debido a factores del bandolerismo promovido por los partidos liberal, conservador y comunista. Someramente vamos a analizar lo ocurrido en el municipio de Algeciras, en el departamento del Huila y también en el Caquetá, con base a lo expuesto en las exposiciones de antier lunes 6 y ayer martes 7 de octubre con las capturas de los terroristas Wilkin Fernández Lugo Ortiz, de alias Frijolito, respectivamente, y en el presente episodio, dado que aquellos y el episodio de hoy se produjeron en la misma área geográfica, departamento del Huila y Caquetá, en donde se dio la captura del terrorista de las FARC, Pedro González, alias Genaro, en circunstancias y por delitos con alevosías similares, descritos todos a lo largo del desarrollo de los episodios de memoria histórica presentados por Fundel, junto a otros acontecimientos violentos en diferentes lugares del país. Haremos abstracción de los pormenores del prontuario delictivo del sujeto alias Genaro y de su captura, dado que uno y otro están descritos con lujo de detalles en el relato que acabamos de escuchar. Preferimos centrarnos mejor en aspectos generales y diremos que este sujeto, como los anteriores, hicieron parte, y alias Genaro como segundo, de la columna móvil Teófilo Forero, del grupo terrorista de las FARC, una de tantas otras organizaciones armadas comunistas que destruyen este país y que han sido tratadas con guantes de seda por diferentes gobiernos, razón por la cual campean por nuestro suelo colombiano haciendo y deshaciendo lo que les viene en gana, debido a que no se les combate como debe ser, ni se someten al imperio de la ley a causa de sus sainetes llamados diálogos y procesos de paz. Tragicomedia en donde se ocultan todos los delitos de los grupos terroristas, a través de artilugios como, por ejemplo,
el ardid de imponer que el delito del tráfico de estupefacientes lo subvencionara en la rebelión. Y uno más, el de darle un premio Nobel al presidente Santos por el proceso de paz, cuando sabemos que todo fue un perfecto montaje, una perfecta perfidia, una galimatías, un desastre, que trajo más violencia a Colombia y hasta una marcha indeleble y vergonzosa, en donde se timó la decisión de todo el pueblo, como sucedió con el plebiscito del 2 de octubre del 2016. Solo en las dictaduras ocurren esta clase de desafueros. Es entonces cuando los ciudadanos de a pie empezamos a no creer en el verdadero valor del premio Nobel ni de un proceso serio en la selección del candidato al premio por parte del Comité Noruego. Fundel seguirá entregando al pueblo colombiano y al mundo sus memorias históricas, porque las que el gobierno a través de la Comisión de la Verdad ha presentado dejó mucho que desear. Mi reflexión y gracias y feliz día. Muchas gracias, mi coronel Villamarín. Coronel Ramiro Saldaña Mezquita. Muchas gracias, mi coronel, por leer el comentario de mi coronel Saldaña, y tiene toda la razón. Y diríamos algo aquí de remate. Si el señor de Rux hubiera dicho la verdad, pues nos ha contado que el premio Nobel de Paz de Santos era una farsa. Pero si no cuenta eso, pues de ahí para allá todo es farsa. Y los episodios de tal Frijolito, del tal Wilkin y del tal Genaro, más los otros bandidos que fueron capturados con ellos, como la tal Shakira, la Marrana y el Checo y los otros, nos demuestra que ha habido una connivencia, consciente o inconsciente, pero ha habido connivencia de la justicia con estos bandidos, y que al llegar a este escenario de la JEP, con esos artilugios y esas figuras traídas de los cabellos, que como ya pagaron 8 años de cárcel, queden libres, pues lo que se está haciendo es legitimar el delito y el terrorismo para que los gobiernos sigan haciendo ese show de la supuesta paz, porque es que eso les da réditos en lugar de pensar en el desarrollo de Colombia y en aplicar la justicia a todos los criminales. Hoy por la noche continuaremos con nuestra tarea de hacer reflexiones con el fin de formar estadistas, comisión de estrategas, y estrategas, comisión de estadistas. A todos un feliz día y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo.